Ahora, escúchame. Esto te va a pasar. Si tú tienes más de 10 o 15 años de ejercicio profesional, lo vas a ver varias veces. O ya lo viste, pero no lo reconociste. Te explico, mira. Aparece un paciente así. Porque aquí viene la cuestión, ¿no? Todo bonito, ya entendí que es relación céntrica, doctor, pero ¿y para qué sirve eso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, aparece esto. Un paciente con diastema. Pregunta de rigor, de ahora en adelante, el resto de tu vida. ¿De acuerdo? Cada vez que veas un paciente con diastema, pregúntale, ¿siempre tuviste el diastema? ¿O hace un tiempo que se te está abriendo? Si el paciente te dice, yo no tenía ese diastema, es un tiempo atrás que se me viene abriendo. Eso es un problema de relación céntrica. Dispersión, José. Excelente. Vamos a ver por qué. Escúchame, préstame atención, ¿ya? Este paciente vino a la consulta en la universidad y mi maestro, Juan Brastein García, lo vio. Yo estaba muy joven, chiquillo, ¿no? Y entonces el maestro está viendo el paciente. No lo vio el paciente primero. Estaba caminando por la clínica y lo llama. Lo llama y le dice, maestro, lo están buscando en clínica. ¿Qué quieren? Maestro, lo que pasa es que han visto un paciente y no saben llegar a un buen diagnóstico y piden que usted, que es especialista en oclusión, lo pueda ver. Y el doctor dijo, ¿dónde están? En tal lugar. Se fue el joven y el doctor voltea y me mira, porque yo era su discípulo, y me dice, ¿has escuchado lo que me ha dicho? Y yo me quedo pensando, ¿no? Porque ya yo sí había escuchado. Le digo, sí, maestro, ¿qué es lo que me ha dicho? Que soy especialista en oclusión. Y él me dice, que yo sepa, existe especialista en ortodoncia, existe especialista en rehabilitación, existe especialista en periodoncia, pero especialista en oclusión no existe. En todo caso, me dice, ¿quién debería ser? Y te transfiero a ti la pregunta. ¿Quién debería ser especialista en oclusión? ¿Quién? ¿O quiénes deberían ser especialistas en oclusión? Todos los odontólogos, todos, no solo el rehabilitador. Eso es un craso error pensar que solo el rehabilitador, porque todos trabajan en dientes y todos trabajamos en el sistema estomatognático. Entonces fuimos a ver, y mira lo loco de esto, mira, quiero que veas, ¿ya? Este paciente fue revisado primero por periodoncia, y entonces colocaron y vieron que tenía acá, no sé si se logra ver, aquí, voy a utilizar un puntero láser, aquí, dolor, meten la sonda y se mete todito hasta acá, pero eso no se repite en ninguna otra pieza dental, solo en un solo diente, y no en todo el diente, en solo una parte del diente. Eso no es enfermedad periodontal, ¿no? Eso es trauma oclusal, clavado. Pero hay que entender que, olvídate si es primario o secundario, olvídate de eso. Es trauma oclusal. Por ahora no entremos más a eso. Ahora, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué es lo que está pasando? Inmediatamente mi maestro me dice, hijo, rapidito, hazme unas láminas de Long. Y él lo comienza a llevar el paciente con las manos nomás a relación céntrica. Y el paciente se queda con la mordida así de abierta. Grande, ¿no? Bastante, ¿no? Pero yo le doy las láminas que había cortado y él lo lleva a relación céntrica con láminas de Long. Tiene su forma, su método. Espero que la vida nos alcance y nos encuentre juntos para yo enseñarte eso, pero ahí está. Se le coloca la lámina de Long y el paciente se le retira después la lámina de Long, no se le toca, no necesitas tocarlo el mentón, porque si relación céntrica es lo que hemos dicho que es una posición súper anterior a los condes acromiales llevado por los músculos elevadores, sin interferencia de otros músculos. Desprogramado el paciente solo se va a ir a relación céntrica después de utilizar una lámina de Long. Y cuando lo llevamos, solito se va a ir, le queda la boca así de grande abierta. ¿Por qué le queda así de grande abierta? Porque ahora está cerrando como cerraba antes. Y tiene un punto retrusivo de contacto tremendo. ¿Se entiende o no? Un punto prematuro de contacto. ¿Dónde? En el lado derecho. Pregunto, ¿y eso qué tiene que ver con el diastema?
¿Se entiende o no? ¿Qué tiene que ver con el diastema? Fácil. Que para evitar cerrar en un solo diente, que está tremendamente mal posicionado, el maxilar inferior trata de irse a una posición más adelantada, jalado por téfiono, y cierra en una posición más adelantada, pero bastante más adelantada, cierra y cierra con tanta fuerza que está golpeando y está abriendo y se está generando el diastema. ¿Se entiende o no? Ahora, aprende esto. Cuando ese punto prematuro de contacto está en el lado derecho, el maxilar inferior se va buscando su nueva posición habitual hacia adelante y en el lado izquierdo. Y si este punto se encuentra en el lado izquierdo, se va hacia adelante y hacia el lado derecho. Por lo tanto, las consecuencias de lo que esté generando ese punto siempre van a estar al frente y hacia un lado, en una diagonal. A eso se le llama ley diagonal de Fileman. Ahora bien, ¿qué hacer con el paciente? Fácil. Coger papel articular, encontrar dónde está el punto prematuro de contacto. Y una vez encontrado el punto prematuro de contacto, hacer desgaste selectivo. Con el desgaste selectivo, el paciente va a volver a cerrar. ¿Dónde? En la posición en la que cerraba antes de tener este punto retrusivo de contacto. Va a volver a tener oclusión en relación céntrica. Por lo tanto, el maxilar inferior ya no va a golpear al diente, porque se va a ir a una posición más retruida de contacto. Quiero que entiendas, ¿qué hubiera pasado si tú haces solamente ortodoncia? ¿Se entiende o no? Si tú haces solamente ortodoncia, ves un diastema y lo cierras con brackets. Cierra, saca los brackets y ¿qué es lo que va a pasar? Cuenta. Cuéntame, ¿qué va a pasar cuando cerrado los brackets, cerrado el diastema, tú vuelves a sacas los brackets? ¿Qué va a pasar ahora? No, vuelve a abrirse, pues. Porque el problema no es adelante. ¿Dónde está el problema? Atrás, pues. Por eso te digo, todo ortodoncista debe saber oclusión. ¿Qué pasa si tú eres loco carillas? O sea, haces carillas nomás. ¿De acuerdo? Cierras este diastema con carillas. ¿Qué va a pasar después? Se va a seguir abriendo. Porque el problema no es adelante. ¿Dónde está el problema? Atrás. ¿Cuánto se desgasta? Lo que se necesite. Y si llego a dentina, le colocas una tabletop, pues. ¿Se entiende o no? Y si hay el peligro de cortar el diente y llegar hasta la pulpa, entonces 2 mini tornillos y lo intruyes al diente. Y eso es lo que llamamos CAS. ¿Cómo solucionas esto? O lo corriges, ortodoncia, o lo adhieres, le colocas una carilla, o si el desgaste es pequeño, que no llega a dentina, es desgaste selectivo. Tú eliges qué hacer, dependiendo de qué tan destruida esté la pieza, qué tan mal posicionada, qué tan tuviera que desgastar. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Entonces, aprender relación céntrica, señores, o aprender oclusión, no es algo yermo, no es algo inerte, sino tiene su repercusión inmediata en los tratamientos diversos. ¿Se va entendiendo? Veamos un caso más, quiero que veas. Mira. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Este paciente es bruxómano? ¿Sí o no? Sí, pues, ¿qué más va a hacer? ¿No es cierto? Bien. ¿Este paciente es vis a vis? ¿Sí o no? Ah, no se sabe. Esa es la respuesta. No se sabe. Si tú me dices, Aníbal, el paciente está en relación céntrica y queda así, es vis a vis. Para que tú sepas si el paciente es clase 1, clase 2, clase 3, clase lo que sea, llévalo a relación céntrica. Porque puede ser que el individuo
tengo un punto retrusivo de contacto, una interferencia atrás, un contacto prematuro, y para evitar cerrar en eso, haya mandado el maxilar inferior hacia adelante. Ahí bruxó y se quedó ahí, pero esa no es su posición correcta. No sé si me he dejado entender con esto. Ahora, razonemos. Si pensamos que el paciente es un paciente vis a vis y es bruxómano, ¿cómo deben estar todas las caras oclusales? También deberían estar totalmente desgastadas, ¿sí o no? Debería estar por la mitad. No sé si me estoy dejando entender. Porque supuestamente si es un vis a vis no tiene desoclusión, ¿no? Así como desgastó todos los dientes anteriores, los posteriores deben estar, pero rebanados. Y no es así. Este individuo tiene las caras oclusales casi enteras, de las molares. Entonces el paciente no siempre fue vis a vis. Pero ¿cuál es el problema con el paciente? Que cuando ha ido a los diferentes consultorios le han dicho, tú eres vis a vis. Lo voy a hacer con mi mano para que lo puedas entender. Mírame, le han dicho, tú eres vis a vis. Y como tú eres vis a vis, no tienes overbite ni tienes overjet, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué le han prometido? Le han dicho, te podemos tratar, pero necesito hacerte endodoncias en los dientes superiores. ¿Para qué? Para colocarte postes. Y con los postes, tirar los dientes un poco hacia adelante para poder hacer overbite y poder hacer overjet. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende esto? Ok, si lo entiendes. Bien, bien. Ahora veamos. Viene a mi consulta y yo ¿qué le digo? No, no te voy a hacer ninguna endodoncia y te voy a hacer overbite y overjet. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil. Lo voy a llevar a relación céntrica. Cuando yo lleve a relación céntrica, cuéntame, ¿hacia dónde se va a ir el maxilar inferior? Vamos, cuéntame. Hacia atrás. Y ahora tengo espacio para hacer overbite y overjet. ¿Se entendió o no? Sin necesidad de hacer ninguna endodoncia. ¿Se entendió? Y esto no tiene nada que ver con algo esqueletal, no. Esto es relación céntrica. Eso es, para eso sirve la oclusión, para planificar rehabilitaciones, ¿de acuerdo? Para hacer tratamientos en toda la odontología, ¿sí? Bueno, lo llevamos a relación céntrica con lámina long y sí, sí había espacio, sí había espacio. El paciente no era vis a vis, nunca lo fue, ¿de acuerdo? Se le hace la rehabilitación completa, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, siempre se rehabilitan los pacientes en su habitual, en su máxima intercuspidación, no siempre. Rehabilitaciones de alta complejidad se deben realizar siempre en relación céntrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, doctores. Mira, en verdad esta conferencia es, pero es tremendo. O sea, mira, toda la cantidad de cosas que yo tendría para compartir contigo. Lastimosamente, ¿no? Acá hay casos clínicos y demás cosas, ¿no? Que yo quisiera que tú veas, ¿no? Contactos ABC, stopper, equalizer, en fin, infinidad de cosas, ¿ya? Pero somos esclavos del tiempo. Yo quería mostrarte un poco de lo que significa oclusión. Espero que haya sido, que se haya sido comprensible hasta este punto, ¿sí? No quiero abusar del tiempo que buenamente me da Acobas y decirte a ti que estoy feliz de haber compartido un tema que a mí me apasiona siempre, que es oclusión, ¿no? Oscar te tiene una noticia que darte, ¿sí? ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Doctores, me gustaría saber el día de hoy, vamos a ver por acá en el chat, doctores, ¿quiénes de ustedes han aprendido algo el día de hoy? Por favor, háganmelo saber en el chat con el número 1. Dando clic al número 1, por favor, háganmelo saber quiénes aprendieron el día de hoy. Vamos a ver por acá, bastantes unos hay por acá.